La vivienda de protección oficial es una herramienta absolutamente indiscutible desde el punto de vista de su utilidad. Se trata de conjuntos de viviendas que son promocionadas a partir de la incorporación de determinados terrenos que merecen esa calificación urbanística, es decir, que se conciben para que se desarrollen en esos terrenos estos conjuntos de viviendas y se dan una serie de facilidades o de incentivos tanto a los promotores como a los dueños de los terrenos y a los constructores para que luego esas viviendas salgan al mercado con unos precios, digamos, más asequibles que la denominada vivienda libre. Fundamentalmente eso es lo que determina, lo que caracteriza las viviendas de protección oficial. Y luego sí que hay restricciones, es decir, para evitar movimientos especulativos, esas viviendas tienen que permanecer en poder, en el dominio de sus propietarios durante un lapso de tiempo que va desde los 10 hasta los 30 años, dependiendo del tipo de promoción que sea. Ya. Eso es fundamentalmente lo que caracterizaría a las viviendas de protección oficial. Vale. Ahora vamos a ver cómo funciona en general la concesión de préstamos hipotecarios. Bueno, pues la concesión de préstamos hipotecarios en este tipo de viviendas nace con lo que serían los préstamos al promotor, a los promotores, a los constructores. Esos préstamos los conceden, como es habitual, las entidades financieras y en ellos se contienen las cláusulas esenciales de los préstamos. ¿Qué es lo que sucede después? Pues lo que viene sucediendo después es que esos préstamos, no digo que en todos los casos, pero en muchos de ellos sí, se viene detectando esta corruptela, esta mala praxis. Esos préstamos son luego transmitidos cuando viene el particular a comprar la vivienda. Muchas veces lo que hace la entidad y lo que hace el promotor, lo que hacen los que han tenido esa relación jurídica del préstamo en origen, es subrogar en él al comprador final de la vivienda. Y en ese sentido, muchas veces, sin que le ofrezcan alternativa alguna a ese comprador particular, se le impone o bien el mismo régimen del préstamo originario, o bien un índice que solamente se le ofrece ese índice como alternativa, parecido al denominado IRPH, el índice de referencia de préstamos hipotecarios, que no es el Euribor, que siempre está por arriba, está por encima del Euribor. Claro, el que compra una vivienda de protección oficial y no es informado de esa... Claro, es que estaba pensando, Miguel, que seguramente las personas que tienen acceso a una vivienda de protección oficial muchas veces ni se enteran de que les están aplicando unos tipos de interés, digamos, que bastante más altos que los que ellos deberían tener, ¿no? O a los que tendrían derecho. Claro. En eso consiste precisamente esta corruptela, en esto consiste esta cláusula abusiva que, lógicamente, como tantas y tantas fórmulas de cláusulas abusivas, lo que supone es que el consumidor no tiene acceso a una información completa sobre las diferentes alternativas. ¿Quién gana aquí? Pues gana, como siempre, la entidad financiera. Claro, la entidad financiera, que si, por ejemplo, tuviera que aplicar un Euribor al 1,75%, pues probablemente le está aplicando un IRPH del 3, del 3,5%. Pero claro, ante estas circunstancias, ¿qué es lo primero que se subvierte aquí? ¿Qué es lo primero que se está conculcando, transgrediendo en todo esto? Pues el espíritu del favorecimiento de la vivienda de protección oficial. Porque, por la sencilla razón de que una vivienda que está concebida para darle
el máximo de facilidades a quien la va a comprar, al final en el préstamo hipotecario precisamente se convierte para él en una condición absolutamente detestable respecto de la que sería deseable. Es decir, esa persona va a estar pagando una cuota hipotecaria superior a la que debería estar pagando si se lo hubiera informado adecuadamente. Si a mí me dicen, si a cualquiera nos dicen, oiga, usted tiene derecho a un préstamo referenciado al conjunto, a la media de préstamos hipotecarios, que es el 3%. Pero también tiene derecho, si alternativamente lo quiere, a aplicar el Euribor, que está en el 1,75. Pues yo me voy a ir, lógicamente, al 1,75. Pero si nadie me habla de esa diferencia, sino que simplemente se me dice, mire, aquí tiene usted el préstamo hipotecario para su vivienda de protección oficial y son lentejas, es decir, tiene usted que acogerse a esto, nadie me da alternativa, pues yo al final no tengo que pasar más que por las horcas caudinas que me tiende la entidad financiera, muchas veces en connivencia con el promotor de la vivienda. Ya, vamos a ver. Entonces, esta información es muy relevante para las personas que vayan a tener acceso en el futuro, a corto plazo o a medio plazo, a una vivienda de protección oficial. Pero ¿qué pasa con las personas que ya disponen de una vivienda de protección oficial y están pagando un préstamo hipotecario por encima de lo que les corresponde, con un interés por encima del que deberían pagar? Sí. Pues lo que deben hacer estas personas es acudir a un experto, a un jurista experto en esta materia, los hay en España afortunadamente, revisar su escritura de préstamo hipotecario y ver si efectivamente le ofrecieron el mejor índice posible, el mejor tipo de referencia posible. Este experto lo va a ver. Nosotros cuando nos traen escrituras, pues lo primero que hacemos es analizar las cláusulas de transposición del préstamo originario, ver si efectivamente, porque en las más de las veces la entidad de crédito o el promotor ni siquiera le facilitan la escritura del préstamo originario. No. Pero con la escritura del préstamo propiamente dicho que tiene el comprador de la vivienda de protección oficial, se puede averiguar si efectivamente se le ocultó información para imponerle un tipo concreto o si, por el contrario, se le dio información, que repito, en el 99% de los casos es como acabo de describir. Y lo que tiene que hacer después, pues es, lógicamente, servirse de ese profesional para acudir al juzgado, denunciar la abusividad y la falta de transparencia de la cláusula concreta del tipo de interés que le están aplicando, y el juez con alta probabilidad le va a dar la razón. Y, hombre, pues lo que se puede recuperar es prácticamente la mitad de los intereses pagados, que al cabo de los años puede llegar a ser un pico. Pues sí. Nosotros tenemos sentencias de recuperación de hasta 30.000 euros. No está mal, con eso. Pues sí. Con eso se pueden hacer cosas.